Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo y nuestros oyentes. Pues vamos a darle a esto de qué es lo que hay. La primera, en la frente. Posibles escenarios futuros en Ucrania. Venga, saca la bola, Crista. No, yo no la saco. Saco una bola que tenía la BBC. He estado buscando porque estos días se especula mucho sobre qué puede pasar y sobre una guerra atómica y bueno, y muchas fake news y muchas tonterías. Entonces, he buscado algunas de las fuentes más fiables y me he encontrado una en la BBC que me ha servido para tomarla como fuente de referencia para el análisis de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, hace un análisis bastante exhaustivo de todas las posibilidades que habrían. Mm. Y tal como están las cosas en este momento, se podrían dar los siguientes escenarios. A ver, Vamos a repasarlos y si te parece bien, pues me interrumpes o ¿cuántos son? me ¿Uno, dos, cuatro, 20? cuatro o cinco. Vale, ¿Vale? vamos, empiece. Pues vamos allá. El primer escenario, que es el más deseable, aparte de la diplomacia, claro está, es una guerra corta. Mm. Según ya lo diré, según este escenario, Rusia aumentaría sus operaciones militares rápidamente, habría más ataques indiscriminados de artillería y cohetes en toda Ucrania. La fuerza de la aviación rusa, que hasta ahora ha desempeñado un papel bastante discreto, aumentaría, lanzaría devastadores bombardeos aéreos y luego habría ataques cibernéticos masivos que se extenderían por Ucrania y tendrían como objetivo las infraestructuras nacionales clave. Se cortarían también los suministros de energía y las redes de comunicaciones, que sabemos que en Ucrania en su mayoría proceden de Rusia. Por supuesto, lamentablemente, bueno, morirían miles de civiles. La capital, Kiev, caería en cuestión de días. El gobierno sería reemplazado por un régimen títere favorable a Moscú. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sería o bien asesinado o bien huiría al oeste hasta la frontera de Ucrania o incluso se exiliaría e intentaría establecer un gobierno en el exilio. El presidente ruso declararía la victoria y retiraría algunas fuerzas, dejando el suficiente contingente militar para mantener un cierto control. Por supuesto, miles de refugiados continuarían huyendo hacia el oeste y Ucrania pues, acabaría uniéndose a Bielorrusia como estado satélite de Moscú. Mm. Este resultado no es de ninguna manera imposible, ¿no? Es bastante verosímil, ¿no? Pero dependería de que cambiaran varios factores. En primer lugar, un mejor resultado de las fuerzas rusas, mayor despliegue de las mismas y, por supuesto, la bajada en el espíritu de lucha que actualmente tiene Ucrania y que está ofreciendo una resistencia que nadie se esperaba, ¿no? O que muy poca gente se esperaba. Lo que podría lograr Putin es un cambio en el régimen de Kiev y el fin del proceso de integración a Occidente de Ucrania. El problema que tendría, por último, es que cualquier gobierno prorruso que instalara a Putin en Kiev sería muy vulnerable a la insurgencia. El resultado seguiría siendo inestable y la posibilidad de que estallara un nuevo conflicto sería muy alta, porque entonces se produciría lo que aquí en España conocemos bien, que sería una guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, es muy dudoso que todas las fuerzas ucranianas aceptaran esto y por lo tanto seguiría siendo, aunque acabara la guerra nominalmente con la ocupación total de Ucrania, pero seguiría siendo una situación bastante inestable y por lo tanto con amenazas de una futura guerra. Ujú. ¿Están ordenados por orden de probabilidad esas cuatro
o 5 opciones Es eran. que, claro, la probabilidad es muy relativa, porque Vale, al fin y al cabo es una bola de cristal, por muy de la PPC que sea. vale. Es decir, Esa que has contado es no se sabe. Es decir, la que ponen en primer lugar los de la BBC, ¿no? sí, yo de todas formas sí que veo un cierto orden en el sentido de que si Rusia quisiera y pusiera en juego todo su arsenal y toda su fuerza militar, que hasta ahora no lo ha hecho, tiene mucha más de la que ha utilizado hasta ahora, Mm, pues sería bastante probable el conseguir este resultado de victoria en una guerra corta. mm, La siguiente posibilidad es una guerra larga, obviamente. Y también es probable. O sea, el cálculo de probabilidades de una y otra, pues yo no me atrevería a apostar por ninguna de las dos, ¿no? Porque quizá esto se puede convertir en una guerra prolongada, ¿no? Es posible que las fuerzas rusas se atasquen, están obstaculizadas por una baja moral, porque al fin y al cabo los soldados rusos están fuera de casa y no se juegan nada, ¿no? Digamos, no es así como los soldados de Ucrania están defendiendo su casa sí, prácticamente, mm, los soldados rusos no se les ha perdido nada en Ucrania y por lo tanto es posible que se atasquen con ese obstáculo de una baja moral. También están demostrando una cierta mala logística, o sea, tal como se lo están montando. De hecho, no han conseguido ninguno de sus objetivos prioritarios, ni en la capital, ni en el sur, ni en Mariupol y Odessa. Y por lo tanto demuestran que los jefes militares del ejército ruso, pues, de momento están siendo bastante ineptos, ¿no? Eh, tardarán todavía bastante, si es que lo consiguen, en asegurar algunas ciudades como Kiev, cuyos defensores están luchando calle por calle, y se produciría un largo asedio, ¿no? De hecho, decían algunos analistas que esa confrontación nos recordaría la larga y brutal lucha que se produjo en 1990 para apoderarse y destruir Grozny, la capital de Chechenia. mm, Si recordamos, la guerra de Chechenia fue larga y sangrienta. Incluso, aunque las fuerzas rusas lograran cierta presencia en las ciudades de Ucrania, les costaría mucho mantener el control, ¿no? Porque seguirían habiendo pues eso, resistencia, ¿no? Habría maquis que estarían por ahí, guerrilleros luchando contra la ocupación. Es posible que Rusia no pueda proporcionar armamento, sí, porque tiene de sobras, y bueno, ya lo sabemos, y en último extremo hasta nuclear. Pero en cuanto a las tropas, es posible que no pueda tener suficientes tropas para cubrir un país que no olvidemos que es un país, no como Rusia, evidentemente, pero es un país muy vasto, ¿no? Ucrania es un país muy grande, varias veces España, y lo tendría complicado desde el punto de vista de una ocupación, digamos, militar tradicional, lo tendría complicado. Las fuerzas defensivas del ejército de Ucrania se transformarían en unos insurgentes muy eficaces, por supuesto, como digo, estarían bien motivados y apoyados sobre todo por la población local. Occidente es de suponer que continuaría proporcionando armas y municiones y, como he dicho antes, es posible que evolucionara hacia una guerra de guerrillas, ¿no? Y después, pues quizá tras bastantes años, pues es posible incluso, por especular, que hubiera un nuevo liderazgo en Moscú, hasta que las fuerzas rusas acabaran por abandonar Ucrania, y igual que les pasó, por comparar, igual que les pasó en Afganistán, ¿no? mm. Que Rusia en los años 70 tuvo que salir con el rabo entre las piernas, ¿no? A partir de los años 80 y después de más de una década luchando contra los insurgentes islamistas que
a largo plazo, como hemos visto ahora, pues han acabado por hacerse con el poder. Es decir, la ocupación de un país que tiene claro que no quiere saber nada del ejército invasor es muy complicada. Vimos lo que pasó en Afganistán y una guerra larga pues, podría evolucionar hacia una situación de ese tipo en Ucrania. Después, otra de las posibilidades por especular sería una guerra europea, porque habría que preguntarse si sería posible que esta guerra se extendiera más allá de las fronteras de Ucrania, ¿no? Pero entonces ya, Rafa, estaríamos hablando de una guerra con la OTAN. Si se extiende a países que están bajo el paraguas de la OTAN, ahí interviene Estados Unidos y toda su maquinaria bélica, ¿no? Habría dos escenarios, es decir, Putin podría tratar de recuperar más partes del antiguo imperio de la Unión Soviética, enviando tropas a repúblicas soviéticas que aún no están en la OTAN, ¿no? Como Moldavia y Georgia, que no forman parte de la OTAN, y depende, porque Putin podría alegar que el suministro de armas occidentales a Ucrania es un acto de agresión y justificaría esas represalias, ¿no? Vale, pero me estás hablando de otra parte ya, porque Georgia en realidad es Eurasia casi, está al otro extremo del Mar Negro, ¿no? Sí, sí, sí. Moldavia, en cambio, bueno, es un país pobre, creo que el más pobre de Europa, o de los más pobres, está en número uno, es pequeñito, está ahí pegado a Ucrania. Bueno, en Moldavia podía ser, Sí, pero pero podía seguir avanzando sin complicarse la vida con la OTAN, porque no, el segundo yo escenario... pensaba en extenderse hacia el oeste, ¿no? Hacia la Europa ya que conocemos como Unión Europea y que la mayoría de países, excepto la Suiza neutral o la Suecia y Finlandia, no están en la OTAN, pero los demás están todos bajo el paraguas de OTAN, ¿no? Claro, pero ese sería el segundo escenario posible, es decir, que se enredara ya con países que pertenecen a la OTAN, como por ejemplo Lituania, Sí, porque Lituania, por ejemplo, es un territorio clave para establecer un corredor terrestre con un enclave ruso que hay en el norte de Alemania, en el Báltico, que es Kaliningrado. sí, Hay un pequeñísimo enclave que le da salida al mar. bajo soberanía rusa, ¿no? Sí, Evidentemente, esta segunda opción sería enormemente peligrosa, sí, implicaría el riesgo de meterse en guerra con la OTAN, ¿no? sí, Porque, bueno, ya sabemos que hay un artículo, creo que recordar que es el artículo 5 de los estatutos de la OTAN, que dice que un ataque contra un miembro sería considerado como un ataque contra todos, ¿no? sí. Y por lo tanto intervendrían. Pero bueno, como Putin precisamente desde el punto de vista psicológico no se caracteriza por la coherencia, diversos analistas ya lo han considerado como un psicópata, pues no hay que descartarlo, ¿no? Es decir, si sintiera que es la única manera de salvar su liderazgo y viera en peligro o viera la posibilidad de que tuviera que enfrentarse a una guerra en Ucrania, lo cual supondría un grave peligro para su liderazgo, pues podría haberse tentado incluso a invadir algún país de la OTAN, ¿no? Es decir, el grado de locura del líder ruso no sería descartable, ¿no? Bien, A la hora de romper las normas internacionales, pues no tiene demasiados problemas. no. Y bueno, y la misma lógica se podría aplicar al uso de armas nucleares. Y ahí está el verdadero peligro, ¿no? De hecho, esta semana pasada Putin puso sus fuerzas nucleares en lo que él llamó un nivel máximo de alerta. Eso, evidentemente, de momento, afortunadamente, es un farol, pero nunca se sabe con un personaje como el presidente ruso, ¿no? Porque de hecho la mayoría de analistas dudan que esto signifique que va a utilizarlas, ¿no? Mm. O que su uso sea probable o inminente. Pero bueno, siempre es un recordatorio de que la doctrina rusa en estos momentos pues, permitiría el posible uso de armas nucleares tácticas en un campo de batalla. O sea, nunca hay que descartarlo, ¿no?
Vale. Después estaría la solución más deseable, que sería la solución diplomática, ¿no? Es decir, porque la pregunta es esa, ¿podemos hablar todavía de, a pesar de todo, una posible solución diplomática? Bueno, ¿Te lo preguntas o no, porque no, claro, me lo pregunto. en ello andan y la última reunión en el día de ayer acabó rapidísimo, ¿no? Es decir, No, no, de momento está muy cerrado, ¿no? que sí, A pesar de las buenas intenciones, por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hizo unas declaraciones insistiendo en que el camino del diálogo siempre debe permanecer abierto, en fin, esas buenas palabras que solemos oír, pero que tienen poca, de momento, lamentablemente han tenido poco efecto, ¿no? También Emmanuel Macron parece que se está implicando bastante. mm, Ha hablado ya varias veces con Putin por teléfono. Los diplomáticos están tanteando a Moscú. a China Incluso también, funcionarios rusos y ucranianos se han reunido para conversar en un par de ocasiones. sí. Y bueno, parece que no han progresado mucho, pero bueno. Ahora están llegando, lo que ocurre es que no parece que sea muy efectivo, pero están llegando a un principio de acuerdo para crear corredores humanitarios que puedan permitir evacuar a la población civil de las zonas más afectadas. Pero bueno, de momento, si Putin acepta permitir esas conversaciones, es porque también parece haber aceptado la posibilidad de un alto el fuego negociado, ¿no? Pero siempre especulando, claro, es decir, tratándose de Putin, insisto en que nunca se sabe por dónde puede salir, pero podría pensarse que existe la posibilidad de un alto el fuego negociado. La pregunta del millón es si Occidente, es decir, si Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN pueden ofrecer lo que en términos diplomáticos se llama una rampa de salida, es decir, una posibilidad de escape en términos de Putin digna para referirse a una salida al conflicto, ¿no? Mm. Eh, Que pueda es aparentar importante. que pueda aparentar ante su gente, ante su pueblo, que ha sido una victoria que ha valido la pena y que mira lo que Sí, hemos sí, sí. conseguido, sí, algo así. Que él pueda cubrirse las espaldas, vamos, Sí, que salga con la cabeza bien alta, porque él solo hace falta ver imágenes de su forma de actuar y de comportarse, incluso de andar, sí, y es un personaje muy orgulloso. sí. Entonces, no le pueden ofrecer nada que suponga un reconocimiento de su derrota. Mm, Y bueno, sería importante, por ejemplo, que el líder ruso sepa que se van a levantar las sanciones que le ha impuesto Occidente, y eso sería un paso previo para cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Que le permitiera salvar la cara. O sea, eso está claro. Porque si consideramos este escenario, el escenario de que la guerra vaya mal para Rusia, que sería la situación ideal para negociar, pues sería eso, que las sanciones comenzaran a inquietarlos, que vieran que afecta gravemente a la economía rusa, que en el interior se recrudecieran las acciones de protesta contra la acción militar, que viera a la gente que empiezan a aparecer, como sucedió en Estados Unidos con las guerras exteriores desde Vietnam o en Afganistán o en Irak, empiezan a recibir bolsas con cadáveres, mm. pues eso podría crear un malestar interno en Rusia que lo obligara a reconsiderar la posibilidad de unas conversaciones, ¿no? De un alto el fuego al menos. Es decir, que se diera cuenta en definitiva que ha mordido más de lo que podía masticar. Eso, bueno, únicamente si, como he dicho antes, considera que la guerra puede ser una amenaza
aún mayor para su liderazgo que la humillación de acabar la guerra, ¿no? Otra posibilidad es que su principal aliado, aunque siempre se ha abstenido, es China, y que intervenga presionando a Moscú para que se comprometa en unas conversaciones de paz, teniendo en cuenta que China es el principal cliente de Rusia en estos momentos, ¿no? Advirtiéndole pues eso, que no le comprará petróleo y gas, a menos que reduzca la escalada militar y obligue de alguna forma a que Putin empiece a buscar una salida, ¿no? No sé. También por parte ucraniana, por supuesto, tendrían que darse una serie de condiciones. Por ejemplo, que vean la destrucción del país más todavía de la que ya está sufriendo en estos momentos, y que se den cuenta que el compromiso político podría ser mejor que una pérdida de vidas tan devastadora como la que está sufriendo Ucrania en estos momentos. Entonces, bueno, Ucrania por su parte pues tendría que aceptar la soberanía rusa sobre Crimea, o sea, darla ya por hecho, o sea, de hecho ya existe, pero bueno, sería aceptarla, y también, por supuesto, aceptar la soberanía de parte del Donbass, que ya ha hecho unas elecciones y mayoritariamente ha ganado los que están a favor de integrarse en Rusia. Y por su parte Putin, claro, a cambio de eso tendría que aceptar la independencia de Ucrania, su derecho a seguir profundizando los lazos que la unen con Europa. Uh-huh. Pero esto de momento no parece probable. Sigue siendo, bueno, posible que ese escenario pueda surgir de los restos de este conflicto, pero es de momento, en estos momentos, en la actualidad, pues resulta bastante improbable. Pero bueno, siempre la salida diplomática es una puerta que debe permanecer abierta. En ese sentido, Guterres tiene razón, ¿no? O sea, algo que nunca se puede acabar de cerrar del todo. Otro escenario sería que Putin acabara derrocado, que también es posible. De momento es difícil porque tiene un apoyo muy importante en Rusia, Sí. a pesar de que, como sabemos, siguen habiendo manifestaciones duramente reprimidas. Sí. Hay miles ya de rusos en la cárcel por protestar contra la guerra, etc. Pero, bueno, hay una frase muy reveladora de Putin cuando lanzó la invasión, que declaró que estamos listos para cualquier resultado. Si lo interpretamos literalmente, cualquier resultado, ya lo dice la palabra, cualquier resultado, incluida la derrota. Pero si el resultado fuera que él acabara perdiendo el poder, en principio parece impensable, ¿no? O sea, pero bueno, a la hora de plantear hipótesis, pues una hipótesis más, ¿no? Aunque el futuro, por definición, es aquello que no existe, y por lo tanto el mundo ha cambiado mucho en los últimos tiempos, y ahora pues incluso eso tan improbable puede de momento pensarse en que, bueno, en que puede ser posible de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso hay algunos, estuve leyendo un artículo también de un tal Lawrence Friedman, un profesor emérito de estudios de la guerra en el King's College de Londres, que ha declarado que ahora es tan probable que haya un cambio de régimen en Moscú como en Kiev. Es decir, que todo es posible, vamos, y en ese sentido es cierto. Es decir, nada se puede descartar. La situación es tan confusa, tan terrible en tantos sentidos, que no hay nada descartable en principio, ¿no? Porque si Putin persigue una guerra tan desastrosa, pues empezarán a morir miles de soldados rusos. Y si las sanciones siguen haciendo daño a Rusia, como parece que no tanto como algunos quisieran, pero algo sí que nos está fastidiando, evidentemente.
pues Putin puede empezar a perder apoyo popular, que en estos momentos es muy alto. Incluso puede existir la amenaza de alguna forma de revolución en Rusia. De hecho, está teniendo que utilizar las fuerzas de seguridad internas para reprimir duramente esa oposición interna. Pero bueno, esto de momento es muy improbable, pero podría hacerse más duro y podrían haber suficientes miembros de la élite, incluso, ¿no?, de la élite militar, política y sobre todo de la oligarquía económica, que se vuelvan contra Putin porque vieran que no gestiona bien sus intereses, vamos, y como ahí sí que hay gente con poder, y la economía sabemos que en último extremo es lo que condiciona las situaciones, pues es posible que los oligarcas rusos vieran que si Putin se va y es reemplazado por un líder más moderado, podrán conseguir tanto el levantamiento de las sanciones como el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales que pues, abrieran un poco las puertas a mejorar la economía, ¿no? Bueno, esto ya digo que puede parecer que no es probable en este momento, pero puede que no sea tan inverosímil si las personas que se han beneficiado de Putin, que es la oligarquía económica, pues ya no creen que pueda defender Sus intereses. adecuadamente sus intereses, ¿no? Sí. Bien. Entonces, bueno, la conclusión de todas estas hipótesis sería que, en primer lugar, que estos escenarios no son mutuamente excluyentes, es decir, que pueden darse elementos de varios de ellos, ¿no? Algunos aspectos de cada uno se podrían combinar para producir resultados diferentes, porque claro, la principal característica de la situación actual es la incertidumbre, ¿no? Es decir, no podemos aventurar con un grado suficiente de certeza por dónde van a ir los tiros, y nunca peor dicho, ¿no? Peor dicho. Pero bueno, sea como sea que se desarrolle el conflicto, lo que está claro es que el mundo ha cambiado, que no volverá al statu quo que había antes y que la relación de Rusia con el mundo exterior, para bien o para mal, será diferente, ¿no? Las actitudes europeas, sobre todo de Europa, de la Unión Europea sobre todo, hacia la seguridad, pues se transformarán, porque hasta ahora, bueno, siempre se lo han tomado un poco con calma, ¿no? Viéndolas venir y diciendo, no, no creo que llegue la cosa tanto. Y bueno, el caso es que ya ha llegado y el orden internacional liberal basado en una serie de reglas que se respetaban tácitamente, pues podría haber redescubierto que la cosa no era como ellos pensaban y que por lo tanto el escenario es diferente y habrá que planteárselo de manera diferente, ¿no? Muy bien. No sé cómo lo ves. Yo creo que con todo lo que has dicho es tan amplio que lo veo, todo es posible. Cualquiera de esos cinco o cinco escenarios o salidas al conflicto pueden darse mezcladas. La información cada día también varía. También es cierto que la brutalidad de la acción bélica siempre lo es, pero en los últimos días se va agravando, ¿no? Se está utilizando material como que en teoría no se debía de utilizar o que como son estas bombas de, no me sale ahora el nombre, que están prohibidas a nivel internacional. No me estoy refiriendo a las de racimo, sino a las hiperbáricas, ¿son? sí, ahora no me acuerdo exactamente del nombre, Sí, pero sí. vale. Pero de todas formas, Manolo, tú sabes que en una situación de guerra las prohibiciones saltan por los aires. Lo único que se respeta de momento es el tema nuclear, Sí, pero ni bueno, siquiera eso puede estar descartado del todo. pero cuando las barbaridades son tan grandes, incluso un señor como Putin, aunque la gente lo ve muy difícil, una vez terminado el conflicto, que puede alargarse mucho, podía acabar en un tribunal
internacional, aunque él no reconoce o Rusia no reconoce los tribunales de derechos humanos y todo eso. Ojalá. No, de momento yo creo que la situación está muy lejos Ese escenario está muy de, lejos, esa de posibilidad, la cuestión bueno, judicial. pero hay varios analistas políticos que dicen que algunas de esas actuaciones se pueden considerar crímenes de guerra y que Sí, incluso sí. en la guerra esas cosas no están permitidas, incluso en la guerra, que mucha gente se Ya. extraña. En la guerra dicen que vale todo, pues hay cosas que parece ser que no valen. ¿Eh? Hombre, tampoco estaban permitidas Hiroshima y Nagasaki, y mira, Bueno, pero es decir, eran otras fechas, otros tiempos. Estamos hablando sí, de... sí, sí. mm, Hombre, está bien buscar comparaciones como lo que hemos hecho con lo de Chechenia o lo de Afganistán por parte de Rusia, pero lo que está claro es que son otros tiempos, otros momentos y hay que contextualizarlo adecuadamente para hacerse una idea aproximada. En cualquier caso, lo he planteado porque, bueno, me parecía interesante plantearse de manera ordenada todas las posibilidades futuras que puede tener el desarrollo del conflicto, ¿no? Eh, Al menos para saber por dónde puede ir la cosa, ¿no? mm. Bien, pues lo dejamos ahí y decimos aquello de que iremos viendo Sí, sí, según sí, acontezcan. porque lamentablemente, aún en el caso de que sea la guerra corta, esta que hablábamos al principio, la cosa tendrá todavía una hoja de ruta que dicen bastante larga de momento. Sí, tiene toda esa pinta. ¿Ponemos música o seguimos sin ponerla? Tú Como dirás, usted tú quiera. dirás. Bueno, pues vamos a poner un poco, aunque sea breve. Sí, pon un poco de música porque el cambio de tema es muy grande y entonces así nuestros oyentes cambiarán de tercio. Pues continuamos en Es lo que hay. La larga travesía del desierto del Pepe Valenciano. Sí, porque en los últimos tiempos hemos estado puntual y yo diría que excesivamente informados de las aventuras, bueno, aventuras pocas y de aventuras muchas del PP Nacional de la calle Génova que llaman, ¿no? Sí, y de Madrid, Eh, Ayuso y sí, Feijóo y incluso Casado para arriba para abajo, vale, sí, las elecciones autonómicas de Castilla y León, sí. ahora Galicia con el señor Núñez Feijóo, etcétera. Mm, Pero del país Valencia, perdón, que estamos hablando del PP, de la Comunidad Valenciana, o mejor, del antiguo Reino de Valencia, ajá. que parece que al parecer no cuenta o cuenta poco en los asuntos importantes del partido, ¿no? Apenas nos cuentan nada, así que, pues bueno, si te parece, vamos a intentar dar un pequeño repaso para ver cómo está el patio por aquí, Pues vale, cerca ánimo. sí, cerca de la emisora. En Mm, primer lugar, hay que decir que el actual capo del PP valenciano, que no conoce ni en su familia, un tal Ya, Carlos Mazón, ya empiezas mal ¿te llamándole suena? capo al señor presidente del PP. Bueno, llámale X, que Ya, queda mejor como incógnita, vale, porque realmente lo es. Es una incógnita, porque no se le conoce todavía. bien. Bien, Carlos Mazón es evidente que no forma parte de la cúpula del poder pepero, ¿no? Del Mm, poder del PP. Y lo que parece evidente también es que no formará parte de los varones de su partido hasta que no hagan unas elecciones y forme un gobierno y se haga de respetar como en Murcia, Andalucía o Galicia, ¿no? o Madrid. Bueno, o Madrid, por supuesto. eh, Entonces, bueno, en el PP de la Comunidad Valenciana en estos momentos sí que han sufrido, digamos, los vaivenes de la política de la calle Génova, ¿no? sí, Porque la alegría o el desasosiego pues va por barrios, es decir, por familias políticas según su relación con el poder central, porque ya sabemos que hay gente que siempre va con la gente que manda, ¿no? Entonces, en las actuales circunstancias, pues se reducen a dos. Los que se han quedado damnificados por la pérdida de la pareja
fantástica esta de Pablo Casado y Teodoro García Egea, y los que antiguamente resultaron beneficiados por el ascenso al poder popular de este par de dos, ¿no? de los ahora defenestrados. Entonces, evidentemente, los que peor lo tienen son los que han implementado su carrera política en la Comunidad Valenciana con el respaldo de Pablo Casado y García Egea, ¿no? Es decir, eso lo tienen bastante crudo, ¿no? Por más que, por supuesto, se hayan apresurado a traicionarlos a los dos y a ponerse a hacerle ojitos a Feijóo, ¿no? Pero, como digo, de momento lo tienen crudo, ¿no? No sé cómo lo verás, pero... Núñez Feijóo dijo en el día de ayer o anteayer, no recuerdo, que en el PP nuevo, que él se supone que va a dirigir, caben incluso Casado y García Egea, por lo que se debía de suponer, o eso nos debía de llevar a que también las gentes que se han alineado con Casado y Feijóo, que diga Casado y García Egea, pues podrían caber y que no van a montar una bronca, porque precisamente García Egea en todo el territorio del Estado español había trabajado duramente para cambiar y quitar y poner a los cercanos, a decir, a casadistas, vamos. Sí, sí, Por sí. eso, y lo mismo que ha pasado aquí en Valencia, ha pasado en otras comunidades, regiones y puntos del Partido Popular. Y tampoco Bueno, puede, bueno, sí, sigue. tratándose de Feijóo, eso que tú comentabas, y siendo gallego, me suena a templar gaita. Bueno, vale. No, lo digo por lo de la gaita. Por la- Lo que se llama templar gaitas, vamos, es eh, decir, eh, lo que hay que decir para quedar bien, pero que luego a la hora de la verdad, porque el dúo sacapuntas este de Casado y García Egea también dijo lo mismo, que bueno, que los partidarios de sus adversarios en el Congreso que lo elevó al poder, mm, eh, mm, tanto los de Soraya Sáenz de Santa María y demás, pues que no iba a haber vendetas, no iba a haber represalias, pero luego se los cargó a todos de un plumazo, ¿no? Es decir, es de temer que Núñez Feijóo acaba haciendo lo mismo. Es decir, nadie quiere... bueno, hay quien dice que a los enemigos es mejor tenerlos cerca, ¿no? Para poder controlarlos, pero yo no me lo acabo de creer y creo que, y más teniendo claro lo que ha dicho, que va a hacer una buena limpieza y que en el nuevo PP, que no sé qué tiene de nuevo, porque él ya lleva unos cuantos añitos en política. sí. Y entonces si llega al poder con permiso de su hermana, que también tiene algo que decir al respecto, Ahora me lo si no se contarás, le... lo de su hermana me lo contarás. Sí, sí, pero bueno, Estoy un quiero poco decir que perdido. no, que el senete del PP, como luego veremos, no se acaba. Entonces, si todo le sale bien y llega a eso, y luego, con mucha suerte, porque la cosa no la tiene nada clara, consigue ganar las elecciones, que incluso algunos optimistas de su cuerda han llegado a decir que las ganaría por mayoría absoluta y ni siquiera necesitaría Vox, eso ya me parece de un optimismo bastante exagerado. Mm. Bueno, pues volvamos aquí. Lo que está claro es que, como en tantos otros lugares, pues se han apresurado a traicionar y apuñalar por la espalda al defenestrado dúo este de Casado y García Egea, y acercarse a Núñez Feijóo, pero claro, hacía falta algo más para que la cosa funcione. Aparte de Carlos Mazón, hay otro personaje que de momento está bastante en la sombra, que es María José Catalá, que de momento está en la misma situación, ¿no? Pero hay mucha gente que se pregunta en estos días tan fatales para el Partido Popular si tal y como está la situación, cabe plantearse la posibilidad de que la nueva dirección del partido, que surja del inminente Congreso,
es decir, el señor Núñez Feijóo, se dedique a cometer cambios a la vista de la pobreza de resultados que arrojan todos los análisis y encuestas aquí en el País Valencià, vamos, en la Comunidad Valenciana para ellos. No lo parece, ¿eh? O sea, apenas queda tiempo para promocionar en Valencia un nuevo liderazgo que sustituya al de Mazón, que bueno, dicen que los que lo conocen que es presidente de la Diputación de Alicante, pero que, como digo, mucho tendrían que trabajar los analistas y especialistas de marketing del PP para conseguir que resultara creíble de cara a unas elecciones que cada vez están más cerca. Posiblemente el caso de Català para el Ayuntamiento de Valencia sea algo distinto, porque su nivel de conocimiento en la ciudad es bastante mayor, ¿no? En Valencia sí que se conoce bastante quién es Català y la gente, el conocimiento que tiene de ella es bastante notable, ¿no? A pesar de que, bueno, el último chiste malo, y digo chiste por no ponerme a llorar, es que para acabarla de liar el expresidente Francisco Camps se ha metido por medio e insiste en convencer a propios y extraños de que la alcaldía de Valencia solo la ganará el PP si cuenta con él de candidato. Pero eso no es viejo, bueno, ¿o ha vuelto a insistir? No, es viejo, pero nuevo al mismo tiempo. Es decir, él sigue insistiendo. Sí. Él quiere, que ya ha anunciado en muchas ocasiones su vuelta. Y tal como está el patio del PP de revuelto, no es nada de extrañar, ¿no? Sobre todo porque ya ha demostrado en la autonomía que es capaz de ganar unas elecciones. Es capaz de ganar unas elecciones y tener amiguitos del alma. Aunque, sí, bueno, pero hay que tener en cuenta cómo somos, ¿no? Es decir, él pues, nos traería otra Copa de la América, rehabilitaría el circuito de Fórmula 1, sí, que por cierto ahora está ocupado por un campamento de migrantes, refugiados, personas sin techo y otra gente de mal vivir, que diría él, bueno, pues empezaría a hacer promesas, haría obras faraónicas. Lo que digo del circuito de Fórmula 1 y la Copa de la América no es en absoluto descartable, tal y como está su grado de locura y tal y como le gusta pasearse en Ferrari por los circuitos. Entonces, bueno, hace tiempo que viene diciéndolo, pero yo no lo eliminaría porque ya ha demostrado que las corrupciones a la gente no le afectan demasiado a la hora de votar. Bien, yo no lo veo, pero en fin, respeto tu punto. Bueno, Manolo, pero tú sabes que la gente a la hora de votar ese tipo de cosas no le influyen demasiado. Es decir, bueno, ellos ya antes de nada saben ya quién tienen que votar. Estoy de acuerdo con eso, pero no creo que alguien con 2 dedos de frente en la dirección del PP a nivel nacional permitiera que un señor, con todo los respeto para él, sí, los que se merezca, no más, poquitos pues, pueda presentarse a la alcaldía de Valencia. Es decir, que ya, pero está muy quemado. Bueno, relativamente, porque sabemos que lo que les importa, bueno, iba a decir al PP, al PSOE y a todos, es un candidato que les dé las máximas posibilidades de ganar una elección. Entonces, el problema es que está la señora Català, que no está tan quemada y que por lo tanto sería un rival difícil. Pero yo no lo descartaría de entrada por el hecho de que le hayan pillado por el carrito del helado y le hayan probado tantos mamoneos desde aquello famoso de los trajes, ¿no? Sí. Pero imagínate a nivel estatal o nacional lo que le zurrarían si Camps aparece como candidato a lo que sea otra vez después de toda la historia que ha tenido con la trama Gürtel, el Bigotes, etcétera, etcétera. Todo eso que nos parece ya antiguo, pero que lo volverían a sacar mediáticamente, eso es infumable.
Bueno, Camps puede Bueno, decir Manolo, me temo que lo estás viendo desde tu punto de vista. hombre, claro, no tengo Y otro. bueno, y yo Lo desde veo el desde mío el estoy de mío. acuerdo. Evidentemente que sí. Tú te Que pones está en la más situación quemado que... del votante del PP, que vota, Sí, claro. que puede Pero votar es que el cualquier votante del cosa. PP vota por razones muy extrañas, Mm, que tienen poco que ver con la lógica y el sentido común. Entonces, yo no descartaría nada. De momento, eh, el PP de Valencia sigue atravesando penosamente el desierto, ¿no? Una duna detrás de otra. Pero bueno, confía que la desmemoria del personal haga olvidar todos sus trapicheos pasados. Y yo conociendo el percal aquí en Valencia, tantas cosas hemos visto, como diría el clásico, cosas veredes. mm, Bueno, pues yo de momento no lo descartaría del todo. vale. Pero el que sí que, por acabar un poco este análisis, el que sí que tiene que decir al respecto bastante es otro viejo conocido que de momento se libró bastante de la quema, ¿no? Que es el eurodiputado valenciano Esteban González Pons. Sí, señor, que ha Es reaparecido. conseller y ahora diputado europeo Mm, y buen amigo de Núñez Feijóo. sí, señor. Entonces, bueno, ha regresado a la primera línea desde su exilio belga, desde Bruselas, y de momento ya lo ha hecho en calidad de presidente del comité organizador del Congreso del próximo mes, ¿no? Mm, Pero es de temer que tenga más altas expectativas por eso, por su condición de amiguete de Feijóo y todos sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Es decir, aquí los que van en puestos de responsabilidad, los que en principio, y a la espera de que te puedan traicionar cuando soplen otros vientos, pero que en principio son amiguetes, ¿no? mm, Y como el viejo conocido nuestro, Esteban González Pons, es muy amigo de Núñez Feijóo, pues bueno, es de suponer que lo querrá reservar para más altos destinos mm. dentro del PP. En fin, así están las cosas en la Comunidad Valenciana. Muy bien, pues vamos Eso con que nosotros llamamos País Valenciano. País Valencia. Vamos con otras noticias, otros temas, pero quiero decirte que te quedan uf, apenas 7, 8 minutos, Muy bien. como mucho. Así Pues que, como diría Gracián, parafraseándolo, lo breve si breve, dos veces breve. pues sale, arranca. Mujeres en Eh, Afganistán y Ucrania. ¿Qué sí, quieres? a propósito del 8 de marzo, del 8 de marzo. Sí. En España las mujeres tienen, bueno, muchísimos problemas todavía, falta mucho camino para conseguir la igualdad real y está la cosa bastante complicada. Pero lamentablemente aún hay lugares en el mundo donde aún está peor. Y bueno, se me ha ocurrido escoger dos donde en estos momentos peor lo tienen, lo cual no quiere decir que haya muchos más que aún están peor que en España, ¿no? En primer lugar, en Afganistán, bueno, pues sabemos que la llegada al poder de los talibanes en agosto pasado mm, ha amenazado, bueno, amenazado no, destrozado las 2 décadas de conquistas de derechos de las mujeres y niñas en Afganistán, ¿no? Poco a poco, lentamente empezaban a conquistar algunos derechos, pero la llegada de los talibanes ha echado por tierra todos esos intentos. En muchos lugares del país ya se les ha restringido la libertad de movimientos, con la pata quebrada y en casa. El acceso a la educación solo pueden llegar hasta la educación primaria de momento Mm, y es de esperar que ni siquiera eso con el tiempo. Han vuelto a ser obligadas a llevar burka y bueno, y la única pequeña luz de esperanza es que siguen en algunos casos desafiando al poder talibán, sobre todo en Kabul, y se siguen manifestando en las calles, a pesar de las durísimas represalias. Ha habido estos días, he leído en una entrevista a una mujer afgana, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas, unas frases que me han impresionado, ¿no? Decía, no le importamos a nadie,
y pronunciaba una frase terrible que me ha impresionado, vamos. Es una desesperanza total. Decía la mujer esta: moriremos lentamente en la historia. Es decir, prácticamente van a desaparecer de la historia. De momento, y en esta situación, otro tanto le lleva camino de pasar a las mujeres ucranianas, ¿no? En Ucrania hay un 10% de mujeres que están en el ejército, que están con las armas en la mano. Hemos visto fotos estos días. Y forman el 80% de población desplazada, como podemos ver por otra parte en todos los reportajes que salen en los noticiarios cerca de las fronteras, donde la inmensísima mayoría son mujeres y los pocos hombres que se ven en la mayoría de los casos les obligan a dar la vuelta. Con lo cual, bueno, pues vemos con unas temperaturas bajísimas, mujeres con sus hijos de la mano o en brazos, y que estas mujeres son las principales víctimas que se han visto afectadas por la invasión rusa. Y encima, para más descontrol y para más vergüenza de los hombres, pues ni siquiera tienen una representación en las conversaciones que se están intentando mantener para alcanzar una paz, ¿no? Es decir, la mayor parte de la población afectada, la mayor parte de víctimas no están presentes en las conversaciones para intentar alcanzar la paz. Es decir, dos ejemplos de lugares donde la situación de las mujeres es especialmente terrible en estos momentos, ¿no? Continúa con el tema que quieras, pero me temo que nos quedan 3 minutos. Muy breve. Segundo tema de la miscelánea, la pertinencia del sabotaje. A ver. Cuando en Inglaterra al principio del 19, como tú sabes, al principio de la Revolución Industrial, hubo un grupo de gente que se llama los luditas, que eran destructores de máquinas, de las primeras máquinas de la Revolución Industrial. Pues ellos descubrieron el sabotaje de los nuevos talleres y de los nuevos telares mecánicos, que eliminaban drásticamente un montón de puestos de trabajo. Pues como arma de lucha, el sabotaje marcó un camino y actualmente, cuando en la actualidad son impuestas a los trabajadores leyes y reformas laborales totalmente injustas, cuando la clase obrera cambia de nombre, pero la explotación laboral es cada vez más severa, cuando los autoproclamados sindicatos mayoritarios traicionan de continuo a quienes dicen representar, mientras firman acuerdos indignos a cambio de prebendas, pues eso, frente a la impotencia de no hay nada que hacer, pues siempre quedará golpear donde más duele. Así que los trabajadores tenemos pocas armas, pues habrá que utilizarlas adecuadamente. Levantar una lanza en favor de la utilización del sabotaje. Vale. Y por último, pero en el último lugar, hablábamos antes de la situación de la hermana de Feijóo, y es que continúa el sainete en el PP y el próximo capítulo le toca a ella, a la hermana de Feijóo. ¿Qué ha pasado? Creíamos que se había acabado ya Correa, Bárcenas, Villarejo, la Kitcher, tutti quanti, que dicen los italianos. Bueno, pues no, ahora va de hermanos. Primero fue el hermano de Ayuso, que todavía no se ha acabado la película, aún está en sede judicial, que ya dicen algunos. Pues ahora le toca a la hermana de Feijóo, que como sabemos, Feijóo es la gran esperanza blanca venida de Galicia. Parece ser que lo va a solucionar todo el PP. Así que, como siempre, hay periodistas especializados en sacar trapos sucios de las alcantarillas del poder, pues han descubierto, oh sorpresa, que los ascensos y ceses a dedo en la Xunta de Feijóo coincidían, por simple casualidad, no seamos mal pensados, con una serie de adjudicaciones a la empresa que dirige su hermana, ¿no? Cerca del 80% de los 37 millones de contratas de la administración gallega con la empresa que dirige Micaela Núñez Feijóo, la hermanísima, se canalizaron a través de entidades instrumentales, fundaciones y empresas públicas, en muchas de las cuales el presidente previamente había colocado a dedo
a amigos y cargos del PP y a militantes, ¿no? La tal empresa, que se llama Eulen, está dirigida en el noroeste, es decir, en Galicia. Es una empresa leonesa, como decíamos, por Micaela Núñez Feijóo, que fue ascendida a la dirección de esa zona en el 2016. Hasta ahora, Eulen ha obtenido del gobierno, desde que Feijóo está en la Xunta, contratos por más de 37 millones de euros. Y para más cachondeo, porque faltaba poco, el principal cliente público del grupo empresarial el Eulen, en Galicia, es el Servicio Galego de Saúde, Sergas, que tú conocerás bien. Sergas. Y que le ha otorgado más de casi 9 millones de euros durante los últimos 13 años. Es decir, 6 veces más de lo que obtenía con el gobierno de coalición anterior del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Y que, bueno, había una diferencia terrible en cuanto a cantidades, ¿no? Así que, bueno, al paso que van, aún le queda una buena temporada de calvario. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Pues sí. Y lo seguiremos viendo, porque Sí, porque todo lo que hemos contado todavía tiene bastante recorrido. Tienes para varios programas. La próxima, Rafa, nos volvemos a oír la próxima semana, ¿vale? Pues sí, si las fallas nos lo permiten, aquí estaremos. Muy bien, que vaya bien. Vale, salud y buen día. Salud. A ver, de la radio nos hemos ido. No me va a caber la música. ¿Y de aquí nos vamos también? También. Sí.